En el capítulo anterior pudimos ver cómo la historia ahora pasa a contarse desde la perspectiva de Piper, lo cual el libro nos muestra dos puntos de vista de la historia, o dos historias diferentes narradas en una misma cronología. Capítulo 4. Piper. Piper no tardó nada en darse cuenta que Annabel no tenía ganas de llevarla de visita. Le habló de todas las cosas increíbles que ofrecía el campamento: tiro con arco, monta de Pegasos, muro de lava, pelea con monstruos, pero no mostraba entusiasmo, como si tuviera la cabeza en otra parte. Señaló el pabellón del comedor al aire libre con vista al estrecho de Long Island. Sí, Long Island, Nueva York. Habían viajado tan lejos en el carro. Annabel le explicó que el campamento mestizo era principalmente un campamento de verano, pero algunos chicos se quedaban allí todo el año. Habían recibido tantos campistas que siempre estaba lleno, incluso en invierno. Piper se preguntaba quién dirigía el campamento y cómo había sabido que el sitio de Piper y sus amigos estaba ahí. Se preguntaba si tendrían que quedarse ahí todo el tiempo, o si sería buena con las actividades. ¿Podría salir del centro sin haber luchado contra monstruos? 1 millón de preguntas le rodeaban la cabeza, pero dado el humor de Annabel, decidió quedarse callada. Mientras subían una colina situada en las afueras del campamento, Piper se volteó y contempló la increíble vista del valle, la gran extensión del lago hacia el norte, una playa preciosa, el arroyo, el lago con canoa, los exuberantes campos verdes y toda la distribución de las cabañas, una extraña colección de edificios dispuestos como la antigua letra griega omega, con una curva formada por las cabañas alrededor de un cuadro central y dos alas que asomaban a cada lado en la parte inferior. Piper contó 20 cabañas en total. Unas emitían un brillo dorado, otras plateado, una tenía hierbas en el tejado, otras eran de un rojo vivo y otras tenían alambre de púas en los tejados. Una de las cabañas era negra y tenía antorchas verdes encima de la fachada. En conjunto parece un mundo distinto a las colinas nevadas y a los campos del exterior. El valle está protegido de los ojos mortales, explicó Annabel. Como puedes ver, el clima también está controlado. Cada cabaña representa un dios griego, un lugar para que vivan los hijos de cada dios. Miró a Piper como si estuviera intentando evaluar cómo asimilaba la noticia. ¿Estás diciendo que mi madre era una diosa? Annabel asintió. Lo tomas con mucha calma, tranquila. Piper no podía contarle por qué, no podía reconocer que eso hacía más que confirmar la extraña sensación que llevaba por años experimentando. Las discusiones lo había mantenido con su padre respecto a la ausencia de fotos de su madre en la casa y el motivo por el que su padre se negaba a decirle exactamente cómo y por qué los había abandonado su madre. Pero por encima de todo, el sueño le había advertido de que se avecinaba ese momento. Dentro de poco te encontrarán envidiosa, le había dicho aquella voz cavernosa. Cuando lo hagan, sigue nuestras instrucciones. Colabora y tu padre vivirá. Piper respiró de forma temblorosa. Supongo que después de esta mañana es un motivo más fácil de creer. Entonces, ¿dónde está mi madre? Dentro de poco lo sabremos, dijo Annabel. ¿Tú tienes cuántos años? ¿15? Se supone que los dioses se reconocen cuando tienes 13 años. Ese era el trato. ¿El trato? El verano pasado hicieron una promesa. Bueno, es una larga historia, pero prometieron que no seguirían desentendiéndose de sus hijos semidiosos y que los reconocerían cuando cumplieran 13 años. A veces tardan un poco más, pero ya viste lo rápido que han llamado a Leo cuando llegó. A ti debería pasarte lo mismo dentro de poco. Esta noche en la fogata seguro que tendremos una señal. Piper se preguntaba si le aparecería un gran martillo en llamas en la cabeza, o con la suerte que tenía, algo peor, una marsupia en llamas. Piper no sabía quién era su madre, pero no tenía motivos para pensar que se fuera a enojar de reconocer a una hija que tómala con un montón de problemas. ¿Por qué 13? Cuando mayor te hagan, dijo Annabel, más se fijarán en ti los monstruos y tratarán de matarte. Normalmente empieza en torno a los 13, por eso mandamos protección a los colegios para que los encuentren y los traigan al campamento antes de que sea demasiado tarde. Como el entrenador Hedge, Annabel asintió. Era un sátiro, mitad hombre, mitad cabra. Los sátiros trabajan en el campamento, buscando semidioses, protegiéndolos y trayéndolos en el momento oportuno al campamento. A Piper no le costó creer el hecho de que el entrenador Hedge fuera mitad cabra. Lo había visto comer, nunca le había caído bien, pero no se hacía la idea de que se hubiera sacrificado para salvarlos. ¿Qué ha sido de él?, preguntó. ¿Cuando subimos a las nubes desapareció para siempre? Es difícil de saber.
Annabel adoptó una expresión de dolor. Los espíritus de la tormenta son difíciles de combatir, ni siquiera con nuestras mejores armas, con bronce celestial, los atraviesan, a menos que los tomes por sorpresa. La espada de Jason nos convirtió en polvo, me recordó Piper. Entonces tuvo suerte. Si aciertas a un monstruo en pleno, puedes destruirlo y mandarlo de vuelta al Tártaro. ¿El Tártaro? Un enorme abismo que hay en el inframundo, de donde proceden los peores monstruos. Una especie de pozo insondable de mal. De todas formas, una vez que un monstruo es destruido, normalmente tarda meses, incluso es posible que tarde años. Pero como ese estúpido espíritu de la tormenta Dylan escapó, no veo por qué debería mantener a Hedge con vida. Sin embargo, Hedge era un protector, conocía bien los riesgos. Los sátiros no tienen almas mortales, reencarnará en un árbol o en una flor, o en algo parecido. Peter trató de imaginarse al entrenador Hedge como una masa de pensamientos furiosos. Eso hizo que se sintiera aún peor. Contempló las cabañas y la invadió una sensación de inquietud. Hedge había muerto para llevarla ahí sana y salva. La cabaña de su madre estaba allí abajo, en alguna parte, lo que significaba que tenía hermanos y hermanas, más personas a las que tenían que traicionar. Haz lo que te mandamos, le había dicho la voz, o las consecuencias serán dolorosas. Se metió la mano debajo de los brazos intentando evitar que temblaran. Todo irá bien, prometió Annabel. Aquí tienes a todos tus amigos. Y todos hemos pasado por cosas muy raras. Sabemos lo que estás pasando. No dudo, pensó Piper. En los últimos 5 años me he expulsado de 5 colegios distintos. Dijo mi padre, está quedándose sin colegios. ¿Solo 5? No parecía que Annabel estuviera bromeando. Piper, a todos nos han considerado chicos problema. Yo me escapé de casa cuando tenía 7 años. ¿Verdad? Oh sí, la mayoría de nosotros nos han diagnosticado trastorno hiperactivo por déficit de atención o dislexia, o las dos cosas. Leo tiene déficit de atención, dijo Piper. Así es porque estamos condicionados para la batalla. Somos inquietos, impulsivos. No congeniamos con los chicos que normalmente deberíamos hablar. Tendrías que oír todos los problemas de Percy. Su rostro se enrojeció. En fin, los envidiosos tenemos mala reputación. ¿En qué problemas te metiste? Normalmente cuando alguien le preguntaba algo a Piper, se ponía a discutir o cambiaba de tema o provocaba alguna distracción. Por algún motivo se sorprendió al contar la verdad. Robo cosas. Bueno, en realidad no las robo. ¿Tu familia es pobre? Peter se echó a reír con amargura. Ni siquiera eso. Lo hacía, no sé por qué, pero llamaba la atención. Mi padre solo tenía tiempo para mí cuando me metía en problemas. Annabel asintió. Lo siento, pero dijiste que en realidad no robaba. ¿A qué te referías? Bueno, nadie nunca me cree. Ni la policía, ni los profesores, ni siquiera la gente a la que robo. Se siente tan incómodo que nieguen lo que pasó. Pero la verdad es que no robo. Solo le pido cosas a la gente y ellos me las dan. Incluso un BMW convertible. Simplemente lo pedí y el de la agencia dijo, claro, llévatelo. Supongo que luego se dio cuenta de lo que pasó y entonces llamó a la policía y vino por mí. Peter permaneció a la espalda de Annabel. Estaba acostumbrada a que la gente la llamara mestiza, pero cuando alzó la vista, Annabel se limitaba a sentar con la cabeza. Interesante, si un dios fuera tu padre, diría que eres hija de Hermes, el dios de los ladrones. Puede ser muy convincente, pero tu padre es mortal. Muy mortal, confesó Peter. Annabel sacudió la cabeza, visiblemente desorientada. Entonces no lo sé, con suerte tu madre te reconocerá esta misma noche. Peter albergaba la esperanza de que si su madre era una diosa, estaría al tanto de sus sueños, sabría lo que le habían pedido que hiciera. Se preguntaba si los dioses del Olimpo lanzaban rayos positivos que eran malos o si los encerraban en el inframundo. Annabel estaba observándola. Peter decidió que tendría que hablar con más cuidado lo que dirían adelante. Estaba claro que Annabel era muy lista y no debía saber su secreto. Vamos, dijo Annabel, tengo que comprobar una cosa. Siguieron caminando un poco más y llegaron a una cueva situada cerca de la cima de la colina. En el suelo estaban huesos y espadas viejas. La entrada estaba rodeada de antorchas y cubiertas con una cortina de terciopelo bordeada con serpientes. Parecía un escenario macabro de una función de marionetas. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó Piper.
Annabel asomó la cabeza y acto seguido corrió la cortina. Ahora mismo no hay nadie. Es la casa de una amiga. Llevo varios días esperándola, pero hasta ahora no sé nada de ella. ¿Tu amiga vive en una cueva? Annabel logró sacar un poco de una sonrisa. En realidad su familia tiene un piso lujoso en Queens. Ella va a un colegio privado de chicas con el King. Cuando está en el campamento vive acá en la cueva. Es nuestra oráculo. Me revela el futuro. Esperaba que pudiera ayudarme a encontrar a Percy. Annabel se quedó sin energía, como si estuviera aguantando lo máximo posible. Se sentó en una roca con una expresión de dolor solo, y Piper se sintió como si fuera un entrometido. Se obligó a apartar la vista. Su mirada se detuvo encima de la colina, donde había un pico solitario que dominaba el horizonte, algo reducida en las ramas bajas, como forma de alfombra de baño dorada y reluciente. No era alfombra de baño, era vellón de oveja. Bien, pensó Piper, un campamento griego tiene una réplica de un velloncino de oro. Entonces se fijó en el pie del árbol. Al principio pensó que estaba envuelto en un montón de enormes cables morados, pero los cables tenían escamas de reptil, patas con garras y la cabeza de una serpiente, con unos ojos amarillos y unas fosas nasales humeantes. ¿Es un dragón?, dijo tartamudeando. ¿Es un auténtico vellocino de oro? Annabel asintió con la cabeza, pero era evidente que no estaba poniendo cuidado. Dejó caer los hombros, se frotó la cara y aspiró de forma temblorosa. Lo siento, estoy un poco cansada. Pareces a punto de caer, dijo Piper. ¿Hace cuánto tiempo buscas a tu novio? 3 días y 6 horas y unos 12 minutos. ¿Y no tienes ni idea de lo que fue de él? Annabel lo negó con la cabeza, tristemente. Estábamos muy entusiasmados, porque los dos empezábamos las vacaciones de invierno pronto. Nos reunimos en el campamento el martes. Calculamos que tendríamos 3 semanas para estar juntos. Iba a ser genial. Entonces, después de la fogata, él me dio un beso de buenas noches. Volvió a su cabaña y por la mañana desperté y ya no estaba. Buscamos por todo el campamento, contactamos a su padre, intentamos ponernos en contacto con él de todas las formas que se nos ocurrieron y nada, desapareció sin más. Piper se puso a pensar. Hace 3 días, la misma noche en la que tuvo el sueño. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Piper. Desde agosto, el 18 de agosto. Casi cuando yo conocí a Jason, dijo Piper. Pero nosotros solo hemos salido hace unas semanas. Annabel hizo una mueca. Piper, respecto a eso, tal vez debería sentar. Piper sabía lo que iba a pasar. El pánico empezó a invadirlo, como si sus pulmones estuvieran llenando de agua. Oye, ya sé que Jason cree que apareció el mismo en el colegio, pero no es verdad. Hace 4 meses lo conozco. Piper, dijo Annabel con tristeza, es la niebla. ¿Qué niebla? La niebla, una especie de velo que separa el mundo de los mortales del mundo mágico. Las mentes mortales no pueden procesar los conceptos de dioses o monstruos, así que la niebla altera la realidad, hace que los mortales vean cosas de una forma que pueden entender. Por ejemplo, sus ojos pasarían totalmente desapercibido este valle, o mirarían a ese dragón y verían un montón de cables. Piper tragó saliva. No, tú misma dijiste que yo no soy una mortal normal y corriente. Soy una semidiosa. Incluso los semidioses pueden verse afectados. Lo he visto muchas veces. Los monstruos se infiltran en sitios como colegios y se hacen pasar por humanos. Todo el mundo cree en acordarse de ellos. Creen que siempre han estado allí. La niebla puede cambiar los recuerdos, incluso puede crear recuerdos de cosas que aún no han pasado. Pero Jason no es un monstruo, insistió Piper. Es un humano, un semidios, o como quieras llamarlo. Mis recuerdos son muy reales. El día en que le prendimos fuego a los pantalones del entrenador Hedge. El día en que Jason y yo vimos una lluvia de meteoros en el tejado de la residencia y que por fin conseguí que me diera un beso. Se vio divagando, hablando con Annabel de todos los semestres en la escuela del monte. Le había gustado a Jason desde la primera semana que lo había conocido. Era muy amable con ella, muy paciente, incluso con las desagradables bromas e hiperactividad de Leo. La había aceptado por sí misma y no por las estupideces que había hecho. Se había pasado horas hablando completamente de las estrellas y con ese tiempo por fin consiguió tomarle la mano. Todo eso no podría ser falso. Annabel frunció los labios.
Peter, tus recuerdos son mucho más nítidos de los que la mayoría tiene. Lo reconozco y no sé por qué, pero si lo conoces también. Y entonces, ¿de dónde es? Peter lo sintió como si le hubiera dado un gran golpe entre ceja y ceja. Debe habérmelo contado, pero ¿te habías fijado alguna vez en su tatuaje del brazo aparte de hoy? ¿Te habló alguna vez de sus padres o de sus amigos o de su último colegio antes de tú? No lo sé, pero Peter, ¿cómo se apellida? Se quedó con la mente en blanco un rato, no sabía cuál era el apellido de Jason, cuál podría ser. Se puso a llorar y sintió como una perfecta idiota. Se sentó en la roca al lado de Ana y se desmoronó. Era demasiado. Tenía que quitarle todo lo bueno que le había pasado en su estúpida y deprimente vida. Sí, le había dicho el sueño, a menos que hagas exactamente lo que te decimos. Oye, dijo Annabeth, lo resolveremos. Ahora Jason está aquí. ¿Quién sabe? A lo mejor sí funciona lo suyo de verdad. Lo dudo, pensó Peter, no cuando el sueño le había contado la verdad, pero no podía decirlo. Se limpió las lágrimas de la mejilla. Me trajiste aquí arriba para que nadie me viera llorar, ¿verdad? Annabeth se encogió de hombros. Imaginé que sería duro, sé lo que es perder a un novio. Pero Annabeth, sigo sin poder creer. Es que teníamos algo y ahora desapareció. Como si él ni siquiera me recordara. Si de verdad apareció hoy por primera vez, entonces ¿por qué acabó así? ¿Por qué no se acuerda de nada? Son buenas preguntas, dijo Annabeth. Con suerte Quirón podrá resolverlo, pero por el momento necesitamos insistirte. ¿Estás lista para bajar? Piper contempló por un momento las cabañas del valle, su nuevo hogar, su nueva familia que supuestamente le entendía, pero que al cabo de un poco tiempo sería un grupo más de personas que solo las decepcionaría. Otro sitio del que la echarán. Los traicionarás por nosotros, le había advertido la voz, o lo perderás todo. Sí, dijo Peter, estoy lista. En el prado central había un grupo de campistas jugando básquet. Eran unos tiradores increíbles. Ningún lanzamiento rebotaba en el arco. Los triples entraban automáticamente. La cabaña de Apolo, dijo Annabeth. Un grupo de chicos presumidos con armas de proyectiles, flechas, balones de baloncesto, tú sabes. Pasaron delante de un foso para fogata, donde había unos chicos luchando entre ellos con espadas. ¿Son espadas reales?, contestó Peter. ¿No es algo peligroso? De eso se trata, lo adivinaste, dijo Annabeth. Perdón, un juego de palabras muy malo. Esa de ahí es mi cabaña, la número 6. Señaló con la cabeza una construcción gris con una lechuza en la puerta. A través de la puerta abierta, Piper vio una estantería con armas expuestas y uno de esos pizarrones electrónicos que tenían en los salones. Dos chicas estaban dibujando un mapa que parecía un esquema de guerra. Hablando de espadas, dijo Annabeth, ven aquí. Llevó a Piper por el contorno de la cabaña en dirección a un gran cobertizo metálico que parecía hecho para guardar herramientas de jardinería. Annabeth lo abrió con una llave, pero dentro no había ninguna herramienta de jardinería, a menos que quisiera hacerle la guerra en sus cultivos. El cobertizo estaba lleno de todo tipo de armas, desde espadas hasta lanzas, pasando por los bastones de aquellos que tenía el entrenador Hedge. Todos los semidioses necesitan armas, dijo Annabeth. Estos confecciona las mejores, pero nosotros también tenemos disponibles una selección muy buena. En la cabaña de Atenea sabemos mucho de estrategia, cómo encontrar el arma adecuada para la persona adecuada. Veamos. A Peter no le apetecía buscar objetos mortales, pero sabía que Annabeth estaba intentando ser amable con ella. Annabeth le entregó una espada enorme que Peter apenas podía levantar. No, dijeron las dos a la vez. Annabeth hurgó en el cobertizo un poco más y sacó otra cosa. ¿Una escopeta?, preguntó Piper. Una Mogreth 500. Annabeth comprobó el sistema de carga como si no fuera nada del otro mundo. No te preocupes, no hace daño a los humanos. Está modificada para disparar bronce celestial, así que eso solo mata monstruos. Bueno, creo que eso no es de mi estilo, dijo Piper. Sí, contestó Annabeth, demasiado llamativa. Puso la escopeta en su sitio y buscó otra vez en la litera de las ballestas, cuando algo situado en el rincón del cobertizo llamó la atención de Piper. ¿Qué es eso?, preguntó. ¿Un cuchillo? Annabeth lo sacó y sopló el polvo de la vaina. Parece que no hubiera visto la luz en siglos. No lo sé, Piper. Annabeth parecía inquieta. No creo que te interese. Las espadas suelen ser mejores. Tú usas un cuchillo. Piper señaló el que Annabeth llevaba sujeto al cinturón. Sí, pero
Annabel se encogió de hombros. Bueno, échale un vistazo si quieres. La vaina era de piel negra gastada, ribeteada de bronce. Nada lujoso ni llamativo, el mango de madera pulida encajaba perfectamente en la mano de Piper. Cuando desenvainó, halló una hoja triangular de unos 50 centímetros de largo. El bronce relucía como si hubieran podido todo un día. Los bordes tenían un filo mortal y el reflejo de ella misma se podía ver en la hoja. Parecía mayor, más seria, no tan asustada como se veía. Te sienta bien, dijo Ana. Ese cuchillo se llama Parasonio. Tenía un uso principalmente ceremonial y lo llevaban los oficiales de más alto rango del ejército griego. Demostraba que eran personas con poder y en una pelea podrías protegerte perfectamente. Me gusta, dijo Piper. ¿Por qué no te parece adecuado? Annabel suspiró. Este cuchillo tiene una larga historia. A la mayoría de gente le daría miedo reclamarlo. Su primera dueña, bueno, no le fue muy bien. Ella se llamaba Helena. Espera, ¿te refieres a la misma Helena en la que estoy pensando? ¿Helena de Troya? Annabel asintió. De repente, Piper pensó que debía manejarla con guantes de cirugía. ¿Y estaba en tu cobertizo?, preguntó. Estamos rodeados de muchas cosas de la antigua Grecia. Annabel dijo, esto no es un museo. Las armas como estas son pensadas para ser usadas. Son nuestra herencia como semidioses. Esta daga fue el regalo de bodas de Menelao, el primer marido de Helena. Ella la llamó Capotris. ¿Qué significa? Espejo, contestó Annabel. Probablemente para eso era lo único que ella la usaba. No creo que esta haya sido usada nunca en combate. Piper miró de nuevo la hoja, pero por un momento su imagen lo observaba fijamente. Pero el reflejo cambió. Vio llamas y una cara grotesca que parecía tallada en un lecho de roca. Oyó la misma risa que en el sueño. Vio a su padre encerrado, atado a un poste delante de una hoguera ardiente. Se le cayó el cuchillo. Piper, Annabel gritó a los hijos de Apolo que estaban jugando en el campo de deportes. Un médico, necesito ayuda. No pasa nada. ¿Estás segura? Sí, solo tuve que controlarme. Recogió la daga con los dedos temblando. Solo me siento cansada. Hoy ha pasado muchas cosas. Quiero quedarme con la daga, que no hay ningún inconveniente. Annabel aceptó y a continuación con la mano despidió a los hijos de Apolo. De acuerdo, si estás segura. Estás muy pálida. Creí que te había dado un ataque o algo. Estoy bien, dijo Piper, aunque todavía tenía el corazón un poco acelerado. ¿Hay algún teléfono en el campamento? ¿Puedo llamar a mi padre? Los ojos grises de Annabel eran casi tan inquietantes como la hoja de la espada. Parecía estar calculando 1.000.000 de posibilidades, intentando leer los pensamientos de Piper. No nos está permitido tener teléfono, dijo. Para la mayoría de semidioses, un teléfono es como mandar una señal y avisar a los monstruos dónde estás. Pero yo tengo uno, lo sacó del bolsillo. Va contra las normas, pero si lo mantenemos en secreto... Piper lo aceptó con gratitud, procurando que no le temblaran las manos a la hora de tomarlo. Se apartó de Annabel y se dirigió a la zona de recreo. Llamó a la línea privada de su padre, aunque sabía lo que iba a pasar, el buzón de voz. Llevaba 3 días intentándolo desde que tuvo el sueño. En la escuela del monte solo permiten usar el teléfono una vez al día, pero ella había intentado cada noche y nada que lo conseguía. Marcó el otro número a regañadientes. El ayudante personal de su padre contestó inmediatamente. ¿Oficina del señor McLean? Jane, dijo Piper apretando los labios. ¿Dónde está mi padre? Jane permaneció callado un momento, probablemente preguntándose si le pasaría algo si colgaba. Piper, creí que no podías llamar desde el colegio. Tal vez no estoy en el colegio, dijo Piper. Tal vez me escapé y me fui a vivir entre los animales del bosque. Jane no parecía preocupado. Bueno, le diré a tu padre que llamaste. ¿Dónde está? Afuera. No lo sabes, ¿verdad? Piper bajó la voz con la esperanza de que Annabel fuera bastante educada para no escuchar a distancia. ¿Cuándo vas a llamar a la policía, Jane? Podría estar en un aprieto. Piper, no vamos a convertir esto en un circo para los medios de comunicación. Estoy segura de que está bien, de vez en cuando él desaparece y siempre vuelve. Así que no sabes, ¿verdad? Tengo que dejarte, Piper, que la pases bien en la escuela. La línea se cortó. Piper soltó una maldición y volvió al lado de Annabel y le devolvió el teléfono. ¿No tuviste suerte?, preguntó Annabel. Piper no contestó. Tenía miedo de ponerse a llorar otra vez. Annabel echó un vistazo a la pantalla del teléfono y dijo, ¿te apellidas McLean?
Perdona, no es asunto mío, pero me hace muy familiar. Es un apellido común, sí, supongo, aunque ¿a qué se dedica tu padre? Es licenciado en Bellas Artes, dijo Annabel automáticamente. Es un artista cherokee. Su respuesta habitual no era una mentira, simplemente no era toda la verdad. Al oírlo, la mayoría de gente se imaginaba que su padre vendía recuerdos indios junto a una autopista al lado de una reserva. Muñecos de todos los centavos a los que se le balanceaba la cabeza, collares de concha, cuadernos con un gran jefe en la portada, ese tipo de cosas. Annabel no parecía convencida, pero guardó el teléfono. ¿Estás bien? ¿Quieres que sigamos? Piper ató su nueva daga al cinturón. Se prometió que más tarde, cuando estuviera sola, averiguaría cómo funciona. Claro, dijo, quiero verlo todo. Todas las cabañas eran estupendas, pero a Piper ninguna se le antojaba como suya. No aparecían señales en llamas o marsupias encima de su cabeza. La cabaña 8 era totalmente plateada y brillaba con la luz de la luna. Artemisa, se aventuró a decir Piper. Así que sabes de la mitología griega, dijo Annabel. El año pasado leí algo con mi padre. Estaba trabajando en un proyecto. Veí que tu padre hacía arte cherokee. Ah, sí, pero ya sabes, él también hace otras cosas. Piper pensó que la había engañado. Macleay, mitología griega. Afortunadamente, Annabel no parecía estar estableciendo ninguna relación. En fin, continuó Annabel, Artemisa es la diosa de la luna y de la casa, pero no tiene campistas. Fue una doncella eterna por siempre, así que no tiene hijos. Eso decepcionó un poco a Piper. Siempre le habían gustado las historias de Artemisa y se imaginaba que sería una buena madre. Bueno, están las cazadoras de Artemisa, se corrigió Annabel. A veces vienen de visita, no son sus hijas. Artemisa tiene un grupo de cazadoras, es decir, un grupo de adolescentes inmortales que se aventura a cazar monstruos y cosas así. Suena genial. ¿Son inmortales? A menos que mueran en combate o rompan sus promesas, sí. Te dije que tienen que renunciar a los chicos, nada de citas, nunca, durante toda la eternidad. Oh, da igual, dijo Piper. Annabel se echó a reír. Por un momento parecía casi feliz, y Piper pensó, sería una amiga estupenda, con quien pasar mejores momentos. Olvídalo, se reconoció a sí mismo. Aquí no vas a ser ningún amigo, no cuando se enteren. Pasaron por la siguiente cabaña, la número 10. Estaba decorada como una casa de Barbie, con cortinas elegantes, una puerta rosa y con jarrones con claveles en las ventanas. Pasaron por delante de la puerta y el olor a perfume casi genera que Piper vomite. ¿Qué? ¿Es aquí donde vienen a morir las supermodelos? Annabel sonrió burlonamente. Es la cabaña de Afrodita, la diosa del amor. Brienne es su líder. Lógico, gruñó Piper. No todas son malas, dijo Annabel. La última líder que tuvieron era estupenda. ¿Qué fue de ella? La expresión de Annabel cambió. Deberíamos seguir. Exploraron las otras cabañas, pero Piper se sentía más deprimida. Se preguntaba si podría ser hija de Demeter, la diosa de la agricultura. Sin embargo, Piper mataba todas las plantas que tocaba. Atenea era perfecta, o tal vez Hécate, la diosa de la magia, pero en realidad daba igual, incluso allí donde se suponía que todo en el mundo tendría sentido y que encontraría su lugar, no la querrían a ella. Ella acabaría siendo la hija que no deseaba. No le hacía ninguna ilusión la fogata de la noche. En un principio comenzamos con los 12 dioses del Olimpo, los dioses a la izquierda y las diosas a la derecha, pero el año pasado añadimos un grupo de cabañas nuevas para otros dioses que no tenían trono en el Olimpo, como Hecates, Ares, Iris, entre otros. ¿De quién son las dos cabañas grandes del final?, preguntó Piper. Annabel frunció el entrecejo. De Zeus y Hera, el rey y la reina de los dioses. Piper se encaminó en esa dirección y Annabel la siguió, aunque no se mostraba muy entusiasmada. La cabaña de Zeus le recordaba un banco. Era de mármol blanco con grandes columnas en la fachada y la puerta de bronce bruñido decorado con relámpagos. La cabaña de Hera era más pequeña, pero tenía el mismo estilo de construcción, salvo que en la puerta había entallados dibujados unas plumas de un pavo real reluciente con distintivos tonos de colores. A diferencia de las otras cabañas, que eran todas ruidosas y estaban abiertas y llenas de actividades, las de Zeus y Hera parecían cerradas y silenciosas. ¿Están vacías?, preguntó Piper. Annabel asintió. Zeus pasó mucho tiempo sin tener hijos. Bueno, casi.
Zeus, Poseidón, Hades, los hermanos mayores entre los dioses, son conocidos como los tres grandes dioses. Sus hijos son muy poderosos y peligrosos. Durante los últimos 70 años más o menos, han intentado evitar tener hijos semidioses. ¿Han intentado evitarlos? Sí, a veces. Han hecho trampa. Tengo una amiga, Thalia Grace. Ella es hija de Zeus, pero abandonó la vida en el campamento y se hizo cazadora de Artemisa. Mi novio Percy es hijo de Poseidón, y hay un chico que aparece de vez en cuando, Nico. Él es hijo de Hades. Excepto ellos, los tres grandes dioses no tienen hijos semidioses, por lo menos que los conozcamos. Y Piper miró las puertas decoradas con motivos de pavo real. La cabaña le incomodaba, pero no estaba segura del motivo. La diosa del matrimonio, Annabel, empleó un tono de voz cuidadosamente mesurado, como si estuviera intentando evitar soltar un juramento. Ella solo tiene hijos con Zeus, así que tampoco hay semidioses. Su cabaña solo tiene un uso honorífico. ¿No te gusta, señora Piper? Tenemos una larga historia, reconoció Annabel. Creí que habíamos hecho las paces, pero cuando desapareció Percy, tuve una extraña visión de ella. Y te dijo que vinieras por nosotros, dijo Piper, pero creíste que encontrarías a Percy. Prefiero no hablar de ellos, le dijo Annabel. Ahora mismo no tengo nada bueno que decir de Hera. Piper miró la base de la puerta. Entonces, ¿quién entra ahí? Nadie. La cabaña solo tiene un uso honorífico, pero como ya te dije, nadie entra. Sí que entra. Piper señaló la huella que había en el umbral, empujó las puertas e inmediatamente se abrieron con facilidad. Annabel retrocedió. Piper, creo que no debemos. Se supone que hacemos cosas peligrosas, ¿no? Y Piper entró. La cabaña de Hera no era un lugar al que Piper le apeteciera vivir. Era frío como una nevera, con un círculo de columnas alrededor de una estructura central de la diosa de 3 metros de altura, sentada en un trono con una holgada túnica dorada. Piper siempre creyó que las estructuras griegas eran blancas y tenían una mirada vacía, pero aquella estaba pintada con colores llamativos, de tal forma que parecía casi humana, solo que era enorme. Los ojos penetrantes de Hera parecían seguir a Piper. A los pies de la diosa había un brasero de bronce en el que hacía fuego. Piper se preguntaba quién se ocupa de él si la cabaña siempre está vacía. Un halcón de piedra descansaba en el hombro de Hera y en su mano sostenía un báculo rematado con una flor de loto. La diosa tenía el cabello peinado con trenzas negras, su rostro sonreía, pero sus ojos eran fríos y calculadores, como si estuviera diciendo: madre, sabes lo que es bueno, no me hagas enfadar o tendré que darte lo que te mereces. No había más en la cabaña, ni camas, ni muebles, ni cuartos de baño, ni ventanas, nada que pudieran utilizar para vivir. Para ser la diosa del hogar y el matrimonio, lo cierto es que la cabaña de Hera recordaba una tumba. No, aquella no era su madre, al menos Piper estaba segura de eso. No había estado allí porque sentía una buena conexión, sino porque la sensación de terror era más intensa allí. El sueño, el terrible ultimátum que le habían dado guardaba alguna relación con aquella cabaña. Se quedó paralizada, no estaban solas. Detrás de la estructura, en un pequeño altar situado a sus espaldas, había una figura cubierta con un charol negro. Solo sus manos resultaban visibles, con las palmas hacia arriba. Parecía estar recitando alguna plegaria o echando algún hechizo. Annabel lanzó un grito ahogado. Rachel, la otra chica, se volteó. Al soltar el shawl quedó a la vista una melena de cabello pelirrojo rizado y una cara pecosa que no se correspondía en absoluto a la seriedad de la cabaña ni con el chal negro. Aparentemente unos 17 años, una adolescente totalmente normal, con una blusa verde y unos pantalones rotos cubiertos con garabatos hechos con marcador. Pese a lo frío que estaba el suelo, ella iba descalza. Annabel corrió a abrazarla. Lo siento mucho, vine lo más rápido que pude. Hablaron un poco del novio de Annabel, de la falta de noticias y demás asuntos, hasta que por fin Annabel se acordó de Piper, que estaba sintiéndose incómoda. Qué maleducada soy. Annabel se disculpó. Rachel, ella es Piper, una de las mestizas que rescatamos hoy. Piper, ella es Rachel Elizabeth Darling, nuestra oráculo, la amiga que vive en la cueva, ¿verdad?
Rachel sonrió, la misma. Así que eres un oráculo, preguntó Piper. ¿Puedes adivinar cosas del futuro, hijo? Más bien el futuro me asalta de vez en cuando, contestó Rachel. Anuncio profecías. El espíritu del oráculo me secuestra alguna que otra vez y me dice cosas importantes que no tienen sentido para nadie, pero sí, las profecías adivinan el futuro. Piper desplazó el peso de un pie a otro. ¡Qué bien! Rachel se echó a reír. No te preocupes, a todo el mundo le da un poco de terror, incluso a mí, pero normalmente soy inofensiva. Eres una semidiosa, no, respondió Rachel, soy mortal. Entonces, ¿qué eres? Piper señaló la estación con la mano. La sonrisa de Rachel desapareció. Lanzó una mirada a Annabeth y luego de nuevo a Piper. Es solo una corazonada, algo relacionado con esta cabaña y la desaparición de Percy. Las dos cosas están relacionadas de alguna forma. Aprendí a hacer caso a mi corazonada, sobre todo desde el mes pasado, cuando los dioses se quedaron callados. ¿Se quedaron callados?, preguntó Piper. Rachel miró a Annabeth con ojos entrecerrados. Todavía no le cuentas. Iba a hacerlo, dijo Annabeth, pero bueno, es normal que los dioses no hablen mucho con sus hijos, pero por el general recibimos algunos mensajes de vez en cuando. Algunos de nosotros incluso podemos visitar el Olimpo. Yo me he pasado prácticamente todo el semestre en el Empire State. ¿Cómo? Actualmente es la entrada al Monte Olimpo. Ah, dijo Piper, ¿por qué no? Annabeth estaba restaurando el Olimpo después de los grandes sucesos de la guerra sufrida contra los titanes, explicó Rachel. Es una arquitecta increíble, deberías ver su mostrador de ensaladas. En fin, dijo Annabeth, el caso es que desde hace más o menos un mes el Olimpo quedó en silencio. La entrada se cerró y nadie ha podido entrar, nadie sabe por qué. Es como si los dioses se hubieran aislado. Ni siquiera mi madre responde a mis plegarias. Y el director del campamento, Dionisio, fue llamado. ¿El dios del campamento era el dios del vino? Sí, es una larga historia, aventuró a decir Piper. Está bien, sigue. En realidad eso es todo, dijo Annabeth. Los semidioses siguen siendo reconocidos, pero nada más. Ni mensajes, ni visitas, ni señales de que los dioses escuchan siquiera. Es como si algo hubiera pasado, algo muy malo. Y entonces Percy desapareció, y Jason apareció en nuestra excursión, añadió Piper, sin recuerdos. ¿Quién es Jason?, preguntó Rachel. Es mi... Piper se interrumpió antes de decir novio, pero el esfuerzo le provocó una punzación en el pecho. Mi amigo, pero tú dijiste que Hera te envió una visión, Annabeth. Así es, dijo Annabeth, la primera comunicación de un dios en un mes, y de Hera, la diosa menos servicial, y encima se pone a comunicarse conmigo, la semidiosa que peor le cae. Me dice que averigüe lo que pasó con Percy y voy a la plataforma del Gran Cañón y busco a un chico con un zapato, y en lugar de eso encuentro a ustedes y al chico con un zapato que es Jason y no tiene sentido. Está pasando algo muy malo, convino Rachel. Miró a Piper y esta sintió un deseo irresistible de hablarle de su sueño, de confesarles que sabía lo que estaba pasando, al menos parte de la historia, y que en verdad lo malo estaba por empezar. Chicas, yo necesito... Antes de que pudiera seguir, el cuerpo de Rachel se puso rígido, sus ojos empezaron a brillar con una luz amarillenta y agarraron a Piper de los hombros. Piper intentó retroceder, pero las manos de Rachel eran como abrazaderas de acero. Libérame, dijo, pero no era la voz de Rachel, sonaba como la voz de una mujer mayor hablando desde algún lugar lejano por medio de un tubo de eco. Libérame, Piper McLean, o la tierra nos tragará. Debe ser en el solsticio. La habitación empezó a dar vueltas. Annabeth intentó separar a Rachel y a Piper, pero era inútil. Un humo verde las envolvió y Piper ya no supo si estaba despierta o en un sueño. La gigantesca estructura de la diosa parecía levantarse de su trono. Se inclinó por encima de Piper, atravesándola con sus ojos. La boca de la estructura se abrió y su aliento era como un perfume terriblemente fuerte. Habló con la misma voz resonante. Nuestros enemigos están despertando. El de fuego es solo el primero. Si te pliegas a su voluntad, su rey se alzará y nos convertirá a todos. Libérame.
A Piper le temblaron las piernas y todo se volvió negro. En esta última parte podemos ver la trascendencia de la historia de Piper y cómo se conecta con los demás personajes. Además, vemos acontecimientos que ya sucedieron en las anteriores sagas. Bueno, me demoré un poco en subir este capítulo, pero voy a retomar prontamente. Muchas gracias por su apoyo.